agridulce la despedida de guerra que no, decía en un periódico, no le habéis entregado ni siquiera el omega de oro que se le entrega a cualquiera cuando se va de una empresa, ¿no? Es decir, ni siquiera ha podido hablar en el Congreso, no ha podido, ha sido el gran mudo. No, la verdad es que en los congresos, si ustedes tienen un poco de memoria histórica, hay dos intervenciones de la dirección del partido, dos el primer día y una del secretario general saliente. El resto es trabajo del Congreso. Claro, es incluso un poco penoso explicarlo porque a la gente le interesa poco el funcionamiento de los partidos. Mecánica. Luego viene Esa es la mecánica de siempre. Es decir, el secretario general del partido informa de la gestión en el discurso inicial, se abre un debate y al final responde el secretario general en nombre de todos los miembros de la ejecutiva. Y ahí se acabó la ejecutiva, ha desaparecido. Y hasta que no se elige la nueva, no tiene nadie derecho a hablar y suele hablar como portavoz de la ejecutiva el nuevo secretario general. Han pasado 2 días, ¿han podido hablar? Alfonso Guerra y usted. No, hablar, quieren decir que si hemos estado un rato charlando. No, cuando yo he acabado la intervención, él ha sacado la carta esa del 77, famosa, él la tenía en el bolsillo, la ha sacado, la ha puesto allí sobre la mesa, hemos hecho algunos comentarios, y le he dicho, hombre, por favor, pásame una fotocopia, porque ni para eso he sido cuidadoso, y escribí la carta sobre la marcha, y se la di. Soy un poco ágrafo, escribo poco, ¿Tiene usted una tesis de por qué Alfonso Guerra, la primera vez que enseñó la carta fue en el informativo de Olga Viza, en directo, a las 3 de la tarde? ¿Tiene usted alguna tesis de por qué Alfonso Guerra anduvo 20 años con la carta en el bolsillo? Hombre, no creo que estuviera 20 años con la carta en el bolsillo, por favor. No sean... Esa fue la impresión que dio, que por cierto... sean perversos. Yo tenía un compañero entrañable en la ejecutiva hace muchos años, que era Luis Gómez Llorente, como recordarán, que un historiador del socialismo y profesor de instituto, un tipo muy entrañable, y yo tenía siempre la impresión de que todos los archivos los llevaban en las chaquetas, pues todos los bolsillos los tenía lleno de papeles, y por cierto el chaleco siempre lleno de ceniza porque se le iba cayendo, era un hombre muy descuidado y muy entrañable, ¿no? No, Alfonso, ¿cómo va a estar 20 años con una carta en el bolsillo? Pero si hubiera sido de un amor desesperado y perdido en el 77, pues todavía, ¿no? Hubo una etapa de amor no desesperado, pero amor... Nosotros tenemos mucho afecto personal recíproco, No se engañen en esto. Una cosa es discrepar políticamente, y hemos discrepado, llevamos en la dirección del partido, algunos dicen 23 años, ¿no? 27. Y hemos discrepado muchísimas veces. Y debo reconocerle a Alfonso que siempre que ha habido discrepancia, él ha dicho, de acuerdo, no veo esto así, pero muy bien, si tú lo dices, hagámoslo. Pero esto ha sido así. Hemos discrepado mucho, pero esto no tiene nada que ver con el afecto. Es más, si uno, como a veces ocurre, y yo creo que a mí, como a todos le ha ocurrido, confunde lo que puede ser el afecto con lo que puede ser la convicción de lo que conviene para el interés de los ciudadanos, malo. Entonces tenía que meter a toda la familia en el gobierno, ¿no? Algunos lo hacen. Y nosotros que pensábamos que el todopoderoso era Alfonso Guerra, y luego los todopoderosos resultaron ser los varones, señor González. No, pero yo no sé por qué tienen esa... En España se tiende... Por eso digo, yo ahora me siento mucho más liberado y espero que lo comprendan para decir algunas cosas que normalmente se interpretan mal y ahora espero que se vayan interpretando un poco mejor. ¿Qué son varones? ¿Es con B o con V, para empezar? Con B. Con B. García Márquez, bueno, pues, si es con B, estos son personas que tienen millones de votos detrás. Si eso en democracia significa ser varón con B, pues me parece que ese es el gran secreto de la democracia. ¿Qué es un varón? Manolo Chávez, pues tiene la mayoría en Andalucía. O Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pues tiene la mayoría en Extremadura. O Pepe Bono, pues tiene la mayoría en Castilla-La Mancha. Esto realmente es una distorsión. ¿Se enfada usted permanente porque utilizamos estos términos los periodistas? ¿Cómo? Si se enfada usted porque utilizamos estos términos... No, en absoluto. Sí, yo los utilizo aún más terrible, como saben. En alguna ocasión dije aquella cosa que no me perdonaron ustedes, pero deben reconocer que hizo camino, ¿no? Aquello, cuando las elecciones andaluzas de la vez anterior, yo decía, sí,
estaba claro que la opinión pública estaba en tal situación, y yo decía, en una fiesta de San Juan, justamente después de las elecciones. De su día, ¿eh? Eso es, fíjense, estábamos en el Palacio de Oriente porque estaba el rey haciendo una recepción y me preguntaban eso los periodistas sobre la opinión pública y les dije, entonces, una cosa es la opinión pública y otra la publicada, y no siempre coinciden. Es que A veces sí coinciden, pero no siempre. Es que eso lo decía el almirante Carrero, que hacía la distinción entre opinión pública y opinión publicada. El almirante Carrero es imposible que lo dijera porque entonces la opinión publicada y la opinión pública era absolutamente lo mismo. Yo, que soy casi tan mayor como usted, le aseguro que el almirante Carrero ha dicho eso. Y hasta Pues, he escrito algo de aquí. lo reto a que me lo dé en una hemeroteca. Queda aceptado. Oiga, una cosa. Esta mañana acudió el señor García Damborenea a declarar ante el juez. El juez le llamó porque quería que se ratificara en la vieja acusación de que el GAL había sido una iniciativa, una creación de un tal Felipe González. Dos cuestiones. Una, ¿le preocupa que el juez esté hurgando ahí? No. Y segunda, si este calendario judicial ha influido algo en usted en sus últimas decisiones. En absoluto. Y lo comprobarán también en el futuro, ¿no? Porque yo seguiré, como es natural, trabajando y, repito, mucho más libre de ese San Benito que tenemos todos los políticos, de que luchamos por un cargo en lugar de luchar por unas ideas. Seguiré trabajando en el futuro. No me preocupa en absoluto el calendario, ese que llaman a veces los portavoces de Moncloa, el terrorífico calendario judicial. En absoluto. Como nos tenemos que ir en un minuto o en segundos a publicidad, ¿me permite retomar una cosa que ha dicho usted antes? Cuando le hemos preguntado quién sabía su decisión, usted ha dicho saberla, Carmen Romero, ha dicho usted. Mi padre me llamó la noche antes y tampoco se lo... ¿No se lo contó? No se lo aseguré. Ajá. Me dijo que si le iba a dar una alegría, que le quedaban pocos años de vida porque iba camino de los 90. Pero Es que su padre también es chismoso, ¿eh? no, pero le dije, a lo mejor te doy una alegría. Y dice, pues hace tantos años que no me emborracho que a lo mejor me emborracharé. Luego me gustaría, más adelante en este programa especial, pues volver a hablar de Carmen Romero Hidalgo, que su esposa ha dicho, pero así en breve, para terminar este segmento del programa, cuando usted le dijo, lo hago mañana, ¿qué le dijo? Yo creo que del todo no se sorprendió, porque digamos que, en fin, la comunicación exige conocerse mínimamente para saber que hace mucho tiempo que quería hacerlo. Pero debemos decir que incluso la mujer de uno tampoco cree que uno quiera dejarlo del todo, para que no lo deje. Nadie le creía. Imagínense los ciudadanos. Que no. Pues que es un trigo que va a volver por la puerta de atrás. Es curioso, hoy una encuesta en el país dice que la mayoría de los ciudadanos no cree que la retirada 70%. sea definitiva. Es verdad. Bueno, en eso hay un cierto sentido común en la apreciación. Pues tengo 55 años. Por ejemplo, Manuel Fraga ha explicado muchas veces cómo hay que irse. Y ahí lo tenemos que se duerme, se despierta y ahí sigue. Pero lo explica, ha explicado un montón de veces ya eso. Así es la vida política, ¿no? Y además da lecciones de cómo tienen que irse los otros. Aquí lo dejamos por un momento y continuamos, ¿eh? Volvemos. Pues ciertamente eso dijo usted, yo quiero ser uno más. Pero usted, señor González, sabe que eso no le va a ser muy fácil. Yo diría que eso no va a ser posible. Por eso estoy aquí, claro. Si fuera uno más, a lo mejor no me habían invitado a ustedes, ¿no? Que viniera. Bueno, pero digo con esos condicionamientos, pero bueno, lo más que pueda uno ser uno más. Como decían los andaluces, ¿no se acuerdan? Usted es andaluz, además. Yo soy andaluz. Todo el mundo es igual, dice, pero algunos son más iguales que otros. Es verdad. Pues eso, y algunos mucho más desiguales. Por eso. Permítame volver atrás también.
Hace algunas semanas tuve el privilegio de asistir a una cena en la que usted era, digamos, el invitado principal. Creo que el señor Oneto estaba también en esa cena. No diría que en aquella época, o hace unas semanas, le hubiera crispado ni nada de esto, pero quizá algo más tenso. No, estoy preocupado. El hecho de que lo diga las cosas con serenidad y sin perder el humor no significa que no esté preocupado. Estoy preocupado, claro, por la situación, sin duda. Pero hoy, sin embargo, lo encuentro mucho más, menos tenso, diríamos, es decir, mucho más distendido que entonces. No, digamos que como diría Puyol, sí. Hoy no toca. Bueno, pero dentro de esa preocupación, usted cuando se va, además me parece que ya se ha ido mucho más de 72 horas. Estamos hablando tanto de la ida que se está yendo en el tiempo, pero que usted cuando se va, dice que se va por 3 razones, o por lo menos da 3 explicaciones. Uno, para recuperar, si no recuerdo mal, la memoria histórica. Segundo, para deshacer, usted habla de una trama. Y una tercera razón, para defender sus ideas, que era lo que se veía en el programa sobreimpreso ahí. Cuando usted se refiere a la trama... A decir lo que piensa. A decir lo que piensa. Cuando usted habla de deshacer la trama, ¿a qué trama se refiere? Esa es la parte que resulta siempre más atractiva y más llamativa para ustedes. Porque estamos compitiendo con un poco, y la que a mí me resulta menos atractiva y un poco más penosa tiene mucho que ver con recuperar la memoria de la transición, mucho. Porque, fíjese, le voy a dar un detalle que tal vez haga reflexionar. Yo era presidente del gobierno cuando se cumplió el 50 aniversario del comienzo de la Guerra Civil. Y era presidente del gobierno, todavía, mucho tiempo, cuando se cumplió el 50 aniversario del final de la Guerra Civil, en los 2 periodos. Bueno, y yo hice un esfuerzo porque no entráramos todavía, hablo de 50 años, en un debate para conocer cuáles fueron los hechos. Y no lo hice solo por reflexión personal, lo hice porque una vez hablé con Manuel Gutiérrez Mellado, siendo vicepresidente del gobierno, un hombre tan entrañable, y que había estado, digamos, en la guerra civil con Franco. Era joven entonces y había estado con Franco. Y me dijo una cosa que me impresionó mucho. Años después fui presidente del gobierno. Me dijo, mire usted, salió Suárez del despacho, debo decir, para que la escena se pueda casi ver, ¿no? Estábamos los 3 hablando en el despacho de Suárez en Moncloa, y Suárez salió un momento, y aprovechó el general Gutiérrez Mellado para decirme, mire usted, yo le ruego que comprenda que hasta que no hayamos desaparecido todos los de nuestra generación, no es conveniente que removamos aquellas cenizas. Y estos días que estaba leyendo la biografía de Franco, de Paul Preston, me reafirmaba un poco en aquella idea. La perspectiva histórica permite mirar las cosas, incluso las más duras y las más terribles que hemos vivido, con serenidad. Y hay gente que mantiene la serenidad, haya sufrido lo que haya sufrido. Uno es Ramón Rubial, este venerable viejo que vemos presidiendo el partido y allí en el Congreso. Tiene 90 años. Se pasó más de 20 años en la cárcel. No le tiene rencor a nadie. Quiere que vivamos en paz. Más de 20 años en la cárcel. Y cuando además los periodistas, que les gustan más estas cosas de la trama, del sufrimiento, del pedigrí, bueno, ¿y usted qué piensa de los 20 años que se pasó en la cárcel y tal? Ramón lo despacha con la sencillez típica de ese hombre, típico del carácter vasco y eso. Sí, usted sí, la verdad es que no tiene ningún mérito porque no estuve ni un solo día voluntariamente. Ahí acaba. Me parece de una grandeza que cómo uno lo puede explicar mejor, qué es lo que quiere. Bueno, pues la transición y algunas de esas cuestiones de la trama están ligadas. Ustedes me preguntan, pero yo no quiero realmente, y mucho menos esta noche, quiero entrar en eso, ¿no? Hemos vivido durante muchos años, y una parte de esos años yo he gobernado, y los ciudadanos no han sufrido sobresaltos con esa cosa terrible de la tensión involucionista. Todos los sobresaltos los hemos vivido por la agresión permanente del terrorismo. Pero la tentación de golpe, de involución, la agresión terrorista, todo esto, bueno, es parte de nuestra historia, de nuestra democracia.
Debo decirles que eso desapareció a mi juicio, no el terrorismo que continúa. Eso desapareció a final del 85, pero desapareció, quiero decir, la articulación. Lo hicimos muy discretamente. Las personas no. Las personas seguían estando y siguen estando. Y a veces hacen daño por otros procedimientos. Esto es verdad. Y además se han introducido algunos elementos de estilo que no son buenos, si me lo permiten. Esto de gobernar diciendo el que no está conmigo está contra mí y establecer una raya es lo contrario de lo que hay que hacer. Usted puede estar criticándome o estando conmigo y tiene derecho a hacerlo. Y no por eso está contra mí. Simplemente me puede criticar o simplemente me puede decir que eso lo hizo usted bien y lo otro mal. Esa es la grandeza de la democracia. Ahora no, ahora parece que estamos viviendo de nuevo una raya en la que el que no está conmigo está contra mí. Y como ustedes lo saben perfectamente. Y no merecen que le hagan eso, ni ustedes ni nadie. Pues bueno, esto forma parte de una manera de gobernar que no es aceptable para mí. Porque supone retrotraerse muchos años en un esfuerzo que Adolfo Suárez y muchos como él empezaron a hacer ejemplarmente con mucha gente como nosotros. Y con Carrillo, por cierto. Y esto no se puede perder. Esto es un bagaje histórico que España no puede perder. España se permitió la grandeza de no vindicar ni la dictadura ni el desastre de la guerra. Pasó la página. Y no se puede permitir, 20 años después, porque sería un grave retroceso, tratar de vindicar contra nadie ni frente a nadie. No se lo puede permitir. Tenemos ya una generación de jóvenes que solo han conocido la democracia. Y por cierto, algunos casi solo han conocido al gobierno que yo he presidido. Bueno, démosles la oportunidad de que hayan nacido en libertad, vivan en libertad y puedan agotar su ciclo vital en libertad. Oportunidad que no hemos tenido ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Aprovechemos esta. Y esto no es solo un problema, ni siquiera fundamentalmente un problema de ideología. Pero lo que está diciendo, señor González, son palabras muy serias. Son serias, pero bajemos entonces, distendamos un poco, porque sí, hoy no toca, repito. ¿Está viendo usted en peligro realmente la libertad en este Hay algunas agresiones que no me gustan. Y usted me lo pregunta, y yo lo comprendo, Fernando. Usted me lo pregunta porque soy yo el que tengo que dar la respuesta haciendo mi papel de político. Y usted es un periodista y hace las preguntas. Pero si usted lo piensa, pues... o lo piensa el señor Loreto, o lo piensa el señor Hermida, pues tienen que comprender que hace muchos años que nadie se ha producido en términos tan agresivos como se han producido en los últimos meses algunos acontecimientos respecto de la pura libertad para decidir y para tomar opciones. Y esto no me gusta. Usted lo sabe exactamente igual que yo, pero me toca a mí decirlo. No, yo sé, pues lo digo. Sé que no le gusta. Y también me sorprende... No me gusta y sabe usted qué pasa. El que no me guste no importa. ¿Qué más da? No me gusta por mi país. Yo ya vivía en tiempos de Franco con 8 años de petición fiscal y algunos creen que me asusta esta historia. No, esta historia no me asusta. Lo que no quiero es que se repita en España. Eso es lo que no quiero. Y cambiaría todo lo demás por eso. Todo lo demás. Las carreteras, las escuelas, la sanidad... Como me decía una mujer en Extremadura, en el campo, aquel día que hubo un asalto a la sucursal del Banco Central de Barcelona después del 23F. Dice, por Dios, decía, por Dios, hijo mío, era una mujer mayor, si tenemos que repartir el trozo de pan, repartámoslo, pero nunca más un enfrentamiento. ¿Por qué no tuvo usted esa contundencia, señor González, en el debate del Estado de la Nación? Porque no tocaba, otra vez, porque en el debate le quise explicar a los ciudadanos cosas que han pasado. El jueves era el debate. Y expliqué cosas que nos importaban mucho y que iban a pasar el lunes en la cumbre de Ámsterdam. Que nos importaban mucho, desde todos los puntos de vista. Y que van a pasar este mes de julio. Esa fue una parte de la intervención. Expliqué otra cosa con detenimiento que me importa y creo que le importa a todo el mundo. Hay que tener un proyecto de España para los españoles, no digo de España en abstracto, para los españoles. Y tener ese proyecto de España, en una España que ha reconocido la pluralidad y la diversidad
de los pueblos que la integran, la singularidad de Cataluña o el hecho diferencial de Cataluña o de otros pueblos. El reconocer esa pluralidad y esa diversidad no significa que no se tenga un proyecto de conjunto, con elementos de cohesión. Entonces, ¿qué impresión tengo? La impresión que tengo es que ese gobierno no tiene ese proyecto y me preocupa. Y no quiero que sea un proyecto de un partido. Quiero que sea un proyecto en el que nos podamos poner de acuerdo todos. Lo expliqué con detenimiento. Y como además, como me suele ocurrir, me pasé de tiempo, y ya me apuraba el presidente para que acabara, puse 3 ejemplos de lo que acabo de decir de abuso de poder, de ruptura de las reglas de juego. Pero fueron 3 ejemplos en los 5 últimos minutos, pero los puse con toda claridad. Llamarían o no la atención, pero los puse con toda claridad. Y sin hacer una